Si voy a Wikipedia en italiano y busco a Milo Manara, bueno, de entrada me entero, no lo sabía, de que se llama Maurilio Manara. Veo también que nació en Luzon, en Bolzano, Luzon, pero da igual porque vivió en Verona, o sea que no tiene ese elemento, esa componente germánica. Hay una lista de sus obras dividida en aquello que ha dibujado con su propio guión y aquello que ha dibujado en colaboración con otros. Me interesan mucho menos sus obras autónomas y autocéfalas, porque suelen ser una combinación extraña de ideas pornográficas y un dibujo enormemente frío y académico. De lo que ha hecho por sí mismo, quizá lo más interesante sea, veo que meten aquí el juego del Kama Sutra, pero eso evidentemente está inspirado en Vatsyayana. En 2002 hizo Fuga da Piranesi, o sea, igualmente otro homenaje a un artista plástico, como lo hará luego en 2015 y 2019. Bueno, 2016 también se da esa fecha, con los dos volúmenes sobre Caravaggio, que por cierto es un artista con el que no puede tener menos que ver. En 2015 y 2019 hizo dos álbumes sobre Caravaggio. El primero, La tavolozza e la spada, y el segundo, La grazia. Quizá lo que más me interese de su obra, estoy viendo que aquí hay mezcladas cosas que desde luego no son suyas. Casi me voy a ir estaba pensando en irme a la página en inglés, pero ahí no está todo. Es que aquí meten como obra propia El asno de oro de 1999, que evidentemente sigue, casi paso por paso, casi palabra por palabra, a Puleyo. Gulliveriana de 1996 no sigue tan fielmente a Swift. Aquí falta algo importante de 1999, que es Bolero. Al final voy a tener, en fin. ¿Qué falta en Wikipedia en inglés? Me parece que falta The Sandman, o sea, Sandman como el personaje fantástico de las pesadillas infantiles sobre el que escribió Hoffman, pero el hombre de la arena de Neil Gaiman. Creo que eso falta. Y lo último que hay aquí es de 2019, Adrian, escrito por Adriano Celentano, lo cual es muy curioso. Pero bueno, por algo escrito en colaboración con Adriano Celentano tampoco nos... Me voy a la tabla bibliográfica de la Wikipedia en inglés, que está mejor organizada, aunque no esté... Claro, es que si como obra propia meten El asno de oro, pues evidentemente no. ¿Qué tenemos aquí? Voy a ir viendo qué hay de más interesante. Empieza su carrera en 1971, en colaboración con Francesco Rubino, Yolanda de Almaviva. Pero bueno, ahora voy a señalar lo que me interesa. Voy a dejar pasar mucho... Aquí está. Pues casualmente lo que primero me interesa de toda una obra en la que... está Lo Scimmiotto, que está basado igualmente en el viaje al oeste o el viaje al oriente, la novela china. Es decir, claro, además el guión es de Silverio Piso, sí, de acuerdo, es una colaboración. Pero no lo encuentro demasiado interesante. La primera obra, hay una colaboración con Hugo Pratt, pero que tampoco me interesa Hugo Pratt. La primera, claro, estoy hablando de Milo Manara, estoy hablando de mi interpretación de Milo Manara y de la recomendación que yo hago acerca de Milo Manara. Por supuesto que a quien le guste Milo Manara le gustará por razones diversas
a aquellas por las que me gusta a mí, que son razones indirectas o interpuestas, porque ya digo que su dibujo me parece demasiado académico y frío, aunque ingenuo, con un gusto clásico por la belleza, y esos son siempre méritos y virtudes. Bueno, pues el primer álbum que realmente me interesa de Manara es el único que tengo, lo cual es razonable, que es el viaje a Tulum. El viaje a Tulum, que es también precisamente la primera obra de esta edición de las obras de Milo Manara, que yo tengo en alemán, pero parece ser que en inglés y en italiano son exactamente iguales. El primer volumen es el viaje a Tulum y el viaje de Mastorna, dicho Fernet. Bien, Manara Verkausgabe, y es el volumen de Feliniana. Hay una edición de la obra feliniana de Manara, pero no tiene tantas páginas. Es una edición reciente. Y aún así, aquí he hecho en falta cosas que sí que he visto en otras ediciones. Bueno, en realidad solo he hecho en falta una cosa, que es una historieta breve en la que el Casanova, en lugar de acabar encerrado en los plomos de Venecia, acaba encerrado en una televisión por la publicidad. Y eso es algo coescrito con Fellini, que se quejaba mucho de que era imposible ver una película en televisión con tanta publicidad. Y ahí el pobre Casanova pues acaba apresado por la publicidad. Eso no está, hay muchos storyboards y está lo que garabateó Fellini y también lo que mecanografió, pero bueno, eso no está. Pero en general es una edición bastante completa. Tiene además biografías de los personajes que son importantes para esta obra, incluyendo, sí, a Castaneda, a Carlos Castaneda, que claro, para el viaje a Tulum es importante. El viaje a Tulum es una película de Fellini, que Fellini no rodó y prefirió convertir en cómic o historieta o fumetto. Por lo tanto, es como ver una película de Fellini, es la versión original y definitiva, de una película de Fellini. Es una película dibujada por Milo Manara y esta es la versión oficial y lo único que existe de esta película. Viaje a Tulum de 1989. Para una película que hace en el mundo hispánico, aunque por supuesto que Fellini trata el mundo hispánico, por ejemplo en el Casanova, donde están los españoles enfrentados a los franceses en aquella cena. Sí, los españoles enfrentados a los franceses con los italianos por medio, en Parma, en la escena de Parma en el Casanova el Casanova di Federico Fellini. Bueno, después tenemos una colaboración con Neil Gaiman de 1990, Breakthrough. Después, hay más colaboraciones con Hugo Pratt. Después, 1992, la segunda colaboración con Fellini, que es El viaje de Mastorna, la película que nunca rodó y que podemos ver de nuevo entera en forma de cómic, gracias a Manara. Manara ha hecho dos películas de Fellini que no existen salvo en forma de viñetas por Manara. Bueno, está el storyboard, pero la forma definitiva igualmente del viaje de Mastorna es la dibujada por Milo Manara. Bien, luego hay una cosa que yo desconocía después de este viaje de Mastorna, que por cierto Fellini muere... ¿cuándo muere Fellini? Evidentemente yo asistí a la muerte de Fellini, es decir, yo estaba vivo, yo había nacido cuando Fellini murió, pero no, 1993, o sea que está hecha esta versión en cómic en vida de Fellini, está autorizadísima, es El viaje de Mastorna, es un cómic de Federico Fellini y de Milo Manara. Claro, Fellini nunca llegó a terminar la película porque había tenido la profecía, por un método parece ser tan moderno como el teléfono, sentía que caía sobre él, que pendía sobre la profecía de que si hacía la película moriría. Bueno, al final murió igual y no hizo la película, pero bueno, por lo menos se hizo el cómic de Manara.
Pues un año después, en 1993, el año de la muerte de Fellini, Manara colabora con Pedro Almodóvar en El fuego en las entrañas. Un segundo. No es el fuego, es la... un segundo. Es la feu, no le feu. ¿Y eso qué es en francés? El original está en francés, en la Wikipedia en, en la Wikipedia en inglés ponen el título original y luego la versión en inglés. No, ¿qué es esto? Un segundo. La feu au central no tiene traducción al inglés. Parece ser que solo salió en francés y desconocía por completo. Sí, fuego en las entrañas. Es que es una errata. Es le feu, sí, es el fuego. Lo que pasa es que aquí en la tabla aparece en femenino, no sé por qué. Bueno, vale. Después, I viaggi di Gulliver o Gulliveriana, de 1995. Bueno, en fin. El mito de la mujer gigante que también trata Fellini en Las tentaciones del doctor Antonio. Después su versión del Kama Sutra de Vatsyayana, titulado en inglés Manaras Kama Sutra. Después, vamos a ver, El asno de oro de 1999 de Apuleyo, una versión muy clásica, muy fiel al texto. Después una versión de Afrodita de Pierre Louis. El problema es que a mí Pierre Louis no... En fin. Y luego la colaboración con Alejandro Jodorowsky, Los Borgia. Y Borgia, La conquista del papato, que en inglés se tradujo como Sangre para el Papa, Blood for the Pope, no es... Y en español lamentablemente se tradujo como Los Borgia. Bueno, Alejandro Jodorowsky siempre tiene buenas ideas, pero la mejor plancha de la serie es la primera, en la que aparecen los papas muertos que precedieron a Alejandro VI, y el resto, a partir de esa plancha, todo es una leyenda negra absurda de los contrincantes, la leyenda negra creada por los contrincantes italianos de la familia Borgia. Y bueno, y coge todo lo que se inventó contra los Borgia y añade unas cuantas cosas más allá del dibujo clásico academicista de Manara. Esta obra de Jodorowsky no tiene ningún interés, porque es pura leyenda negra contemporánea de los Borgia, decimonónica y con más perversiones y añadidos de Jodorowsky. Es un campo muy trillado. Además, los Borgia también aparecen, por ejemplo, en los cuentos inmorales de este director polaco. Sí, bueno, un segundo, Google me lo va a decir. Los cuentos inmorales no los de José Carlos Waiwaka, sino los de... Vaya, hay varias películas con este... hay varias películas con este título. No, yo me refiero... Por Dios, tan difíciles. Claro, es que me sale... No, Cuentos inmorales de Valerian Borovchek. Bueno, pues en ese estilo de Borovchek va Jodorowsky con estos cuentos, perdón, con estos Borgia. Por cierto, veo que salía Paloma Picasso en estos Cuentos inmorales. Y sí, yo creo que hay un capítulo que es sobre los Borgia o no. Es una película espantosa. Sí, el último capítulo, Lucrecia Borgia. Bueno, pues no, realmente sí, está bien dibujado, pero el contenido no. Bueno, después otra colaboración con Neil Gaiman, 2004, The Sandman, Endless Nights, Noches sin fin. Después más leyenda negra con Alejandro Jodorowsky, y Borgia, volumen segundo, Il potere e l'incesto, claro, no podía faltar ahí el incesto. Después, ¿qué es esto? ¿Una colaboración con Valentino Rossi, el motorista? Pues sí, una colaboración.
46 con Valentino Rossi. O sea, Valentino Rossi escribe cómic, qué cosa más rara. Si me meto en el artículo sobre Valentino Rossi, no sale esta colaboración con Manara, no hablan de ella. Bueno, pero sí, tiene una colaboración con Valentino Rossi, si es que esto no es una broma. Luego me puedo ir a la versión en italiano. Luego colaboraciones con Vincenzo Cerami, otra con Jodorowsky, y Borgia volumen 3, que parece que no tiene título en italiano, pero en inglés son Llamas del Infierno. Creo que ahí es cuando queman a Savonarola, no recuerdo muy bien. Volumen 4 de los Borja, Tutto è vanità, todo es vanidad. Y luego estos dos volúmenes sobre Caravaggio. Y nos hacen gracia de otras muchas obras. El caso es que, ¿cómo puede faltar aquí 1990? A ver, 1999, 1999, El asno de oro, sí, muy bien. Pero me he saltado una obra que sí es de Manara y tiene interés, que es Bolero, de 1999. Pero Bolero, más que como un álbum, yo creo que estaba destinado a ser un póster. Y hay una infinidad de lugares donde se puede conseguir el póster de esa evolución de la humanidad que es Bolero. Y yo creía que tenía una de ellas a mano y ahora mismo no la encuentro. Soy un auténtico desastre organizándome algo tan sencillo como... Bueno, eso quiere decir que la tendré en otra página. Ah, sí, creo que está... Sí, bien, Bolero. Tengo aquí un poco... No voy a decir cómo, pero tengo el álbum de 38 páginas. 38 páginas, 12 euros. Bueno, sale más a cuenta el póster gigante. Pero claro, en el póster no está la portada y no está el prólogo, que es interesante. Dice Manara en el prólogo: hablando del 2000, del año 2000, está escrito en 1999 como presagio del año, como una perspectiva del año 2000. Hablando de 2000, del año 2000, generalmente se hacen conjeturas sobre el futuro. En esta ocasión quisiera proponer lo contrario, hablar del 2000 dando una ojeada al pasado. Nada de serio, de científico. Bueno, Manara sí que colaboró en el pasado en proyectos enciclopédicos de historia en cómic. Por lo tanto, ese sentido enciclopédico en realidad sí lo tiene. Me salto un poco y explica la portada, que es algo que le ha llamado mucho la atención. Habla de que la historia pasada es una historia hecha de prepotencias, de crueldad, de ferocidad, de genocidios, de matanzas, de sufrimientos atroces infligidos y sufridos. Y también de sexo, tanto sexo, y no solo con propósito reproductivo. Por ejemplo, Procopio nos cuenta que Teodora, antes de ascender a emperatriz de Bizancio, se ganó una amplia fama entre los bizantinos, ejercitando con entusiasmo y profesionalidad la sodomía, cuando era un adolescente. Bueno, pues esto es lo que aparece en la portada. Este fragmento de la historia secreta de Procopio. Pero de estos ejemplos los hay a miles. La historia de la humanidad está trenzada de sexo y de violencia. Tanta violencia, mucha violencia. Y dice que entiende que esta historia... Bueno, esto no es para poner en un póster en un instituto, aunque más o menos podría perfectamente, pero entiende que el póster o esta escena esté vedada, esta evolución de la humanidad esté vedada a los menores, pero no por la violencia, sino por el sexo. Bueno, pues al final hay unos ojos que nos miran desde el año 2000 como nosotros miramos al pasado. Y bueno, se pregunta qué verán aquellos. Y dice, ¿qué decir? Sexo y violencia. O sea, él entiende la historia de la humanidad como una sucesión de sexo y violencia. Empieza por la hominización y según el hombre se va haciendo más erectus, pues efectivamente
Eh, en fin, se va irguiendo en ese sentido, pero aparece el primer cachiporrazo, la primera violación, la primera preñez, y luego pasamos a la edad de bronce, al antiguo Egipto, aparece un faraón como figura individualizada. Bueno, aparecen los sumerios, aparecen los semitas, aparecen... esto quizás sea un error, en fin, algo discutible desde el punto de vista interpretativo, porque aparecen unas mujeres minoicas, pero como van vestidas las diosas, o mejor dicho, como van desnudas las diosas enseñando los pechos, y cómo vistan las diosas no quiere decir que es como vistieran las mujeres reales. Si nosotros queremos hacernos, si un extranjero o un alienígena quisiera hacerse una idea de nuestro pueblo, de nuestra sociedad y nuestra cotidianidad por lo que tenemos en las iglesias, pues pensarían que vamos todos con un pañal y una corona de espinas o con túnicas, y no es así. Bueno, pues igualmente las diosas minoicas iban con los pechos enormes fuera, pero a lo mejor las mujeres minoicas no. Bueno, luego tenemos una simpática escena de pederastia griega. Hay un griego así con calva socrática metiéndole la mano por los bajos a un efebo muy, muy menor de edad, y al mismo tiempo tenemos a un griego sodomizando a una griega. Luego tenemos un hoplita, y ya tenemos a unos cuantos romanos, senador o un flame y un gladiador. Tenemos una escena que habíamos visto ya en la cerámica griega, pero bueno, es una mujer ocupada por detrás y por delante. Vemos a los romanos matando galos y a los germanos, a los galos más bien matando romanos. Muchos galos con cuernos, que entonces yo creo que sí que estaban bien los cuernos. Luego el Imperio Bizantino, y efectivamente Teodora enseñándonos sus glúteos y... Bien, esto es lo que pasa a la portada y viene de la historia secreta de Procopio. En la Edad Media abiertamente se hace un buen lío, porque mezcla cosas de la Baja Edad Media con cosas de la Alta Edad Media. Vemos, por ejemplo, en una fecha que ya casi no sería procedente, vemos a Uta de Naumburgo, a Uta von Wallenstedt, que murió en el año 1046. Vemos esa famosa estatua de la catedral de vaya, ¿dónde está la marquesa Uta von Wallenstedt? Vaya, pensaba que era muy fácil. ¿Será posible? Voy a verlo en alemán, porque el artículo en Wikipedia... Sí, en la catedral de Naumburgo, claro, en la catedral de Naumburgo. Uta von... Bueno, sí, Uta de Naumburgo, la marquesa Uta de Naumburgo, muerta en 1046. Bueno, puede pasar, es decir, el obispo que hay antes de ella sí que tiene una mitra muy baja, podría ser hasta del siglo VII, pero precisamente esa mitra muy baja casa poco con las armaduras que vienen antes. Bueno, en fin, yo creo que se ha hecho un poco de lío y ha mezclado Alta Edad Media y Baja Edad Media. Luego viene un pavés normando, y luego viene un cinturón de castidad, con lo cual, efectivamente, con la Edad Media se ha hecho un lío tremendo, porque casi todos los cinturones de castidad que existen y se exhiben en los museos, casi todos son de aleaciones metálicas que no existían en la Edad Media. El cinturón de castidad es un invento. Después, efectivamente, sale un escudo que... bueno, en fin. Con la Edad Media se ha hecho un lío. Luego viene lo que claramente es el Renacimiento, hay un Dux de Venecia, pero luego hay un prelado que parece del siglo XVIII, y lo siguiente sigue siendo siglo XVI, y aparecen los españoles reventando con armas de fuego a unos indios con las terribles macanas, que
siempre se ha dicho que podían cortarle la cabeza a un caballo, pero bueno, se podía cortar la cabeza a un caballo con una macana. Luego tenemos el barroco, hay cierta desproporción porque unos personajes que están más avanzados se ven más pequeños y están, entiendo, quemando a una bruja, pero claro, eso sería una exactitud ahí, como si un prelado católico, que es claramente lo que hay, estuviera quemando brujas todo el tiempo, pero si es una hereje estándar, o si es un hombre, lo que pasa es que como las llamas, mucho pecho no tiene, pero no se le ven los genitales porque están ardiendo. Bueno, luego hay unas figuras velazqueñas, como antes había esta maravillosa escultura del maestro de Naumburgo. Claro, ¿dónde va a estar? ¿En qué catedral? En Naumburgo. El siglo XVIII, con su guillotina, es bastante menos sangriento de lo que podría ser. Quizá la mejor secuencia sea el siglo XIX, con dos soldados que mueren simultáneamente en tiempos distintos. Quizá esto sea lo mejor de la serie. Luego tenemos el genocidio de los indios de Norteamérica, la esclavitud, aunque el que lleva al esclavo lleva un uniforme de color azul y no gris, como los confederados, pero se entiende que, claro, es que antes llevaban el mismo uniforme azul. Luego tenemos el imperialismo y el colonialismo, hay un casaca roja, con un salacot, y todos los pueblos bárbaros que subsistían y que desde luego Inglaterra intentó someter. Luego vienen los pueblos de Asia, hay una especie de recuerdo a Madame Butterfly aquí, también hay un sarraceno mal encarado que se frota las manos, por supuesto eso no podía faltar, pero también hay una mujer con un burka, lo cual no sé si es cronológicamente, no sé si el burka es tan antiguo. Bueno, luego tenemos la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Luego tenemos un guardia civil, que entiendo que es una imagen del franquismo, pero también un fascista con una porra, que está como haciendo el flick-flock. Debería ir, si el guardia civil representa... Bueno, el guardia civil puede estar por Primo de Rivera, pero da igual, el fascista debería haber salido antes, pero sale a esa altura para que pueda ir en comandita con el soldado imperial japonés y con el nazi de las SS que está aplicando el cañón de esa pistola tan nazi a unos musulmanes, a unas víctimas de un campo de concentración nazi que ven ya a lo lejos el hongo atómico. O sea, todo muy, muy optimista, pero no es el final. No, la muerte no es el final. Luego viene un astronauta, un antidisturbios, Berlusconi, un toro expirando, echando sangre por la boca, Berlusconi que mira a una velina emocionado mientras un condenado a muerte se fríe en la silla eléctrica, y luego vienen las guerras contemporáneas que remiten otra vez al prólogo en el que Manara decía que lo que hacían los nazis no difiere mucho de lo que está pasando en Argelia. Entiendo que se refiere a los atentados terroristas, a esas terribles masacres y matanzas de campesinos por los terroristas islamistas de Argelia. Y bueno, luego efectivamente se llega al año 2000 y hay unos ojos mirándonos. Quizá esto sea de lo mejor que haya hecho Manara, junto con El asno de oro. Sí, no había caído, El asno de oro es una muy buena obra, pero por supuesto el ápice, la cima, la cúspide de la producción de Manara, porque encuentra un sentido que guíe sus pinceles, sin duda alguna lo mejor de Manara es la parte feliniana. Las dos películas que hizo con Fellini y que están en este volumen, que además es el primero y para mí último de la obra de Manara, porque el siguiente, he dicho que no, el siguiente lo decía por aquí cuál era, pero bueno, en fin, este es mi Manara, el Manara con el que yo me quedo.